Buen día, les presentaré mi proyecto de módulo de avance 4 que se realizó en conjunto con mi compañera Kenia Rubio. Nuestro proyecto se titula Propuesta de diseño y simulación del proceso de producción de jabón empleando software de ingeniería. Nuestro proyecto se divide en 7 partes. La primera serían los objetivos, la segunda los fundamentos, la tercera el plan de trabajo, cuarta desarrollo del proyecto, quinta obtención de resultados, sexta referencias y por último sería la séptima que son los anexos. En primer lugar tenemos los objetivos. El objetivo general de nuestro proyecto fue el diseño del proceso de producción de jabón de tocador, haciendo uso de herramientas computacionales y de cálculos para simular, analizar y ver la viabilidad del proceso, así como también implementar un sistema de control. Tenemos 5 objetivos específicos que son diseñar mediante herramientas de diseño, los equipos de procesos incluidos en la producción de jabón, simular la saponificación, el intercambio de calor y la agitación que ocurren en el reactor, analizar y proponer un sistema de control para el reactor de saponificación, simular mediante Aspen el proceso de producción de jabón de tocador y la quinta, realizar el diagrama PID del proceso. También se analizó la sustentabilidad económica, social y ambiental del proyecto. En segundo lugar tenemos los fundamentos. El jabón es el producto químico resultante de una reacción conocida como saponificación. Esta se lleva a cabo a partir de la mezcla de grasas de origen animal o aceites vegetales con un álcali, que suele ser hidróxido de sodio o de potasio. Bueno, eh, químicamente el detergente es una sal sódica o potásica de los ácidos grasos. Posee una larga cadena alifática o hidrocarbonada sin carga que interactúa con la grasa. Una vez que la superficie del lago traza está cubierta por muchas moléculas de jabón, se forma una micela. El proceso sigue este flujo. Aquí tenemos el diagrama de flujo del proceso y tenemos la recepción de la materia prima, después se prepara la solución neutra, pasa a la caldera de neutralización, se agregan los ingredientes, se produce la reacción de saponificación, el mezclado, después el vaciado de la caldera, se transporta hacia los moldes, se enfría, se corta, pasa a un proceso de secado, de laminado, se cortan las pastillas de jabón, pasa a un proceso de troquelado y por último al envasado. Después tenemos la ruta química del proceso. Las grasas, ya sean de origen vegetal o animal, se transforman en jabón por medio de una reacción química. Esta reacción química es la saponificación. Esto puede darse por neutralización de los ácidos grasos o por hidrólisis alcalina. Para nuestro sistema de control, propusimos controlar las siguientes variables: temperatura en el reactor, el nivel del reactor, el pH y la concentración de jabón. La más importante de estas 4 sería la temperatura porque debe mantenerse a un valor de entre 80 y 90 grados Celsius porque así favorecemos la conversión de los reactivos, teniendo una conversión más alta. Debido a que el proyecto se llevó a cabo con únicamente simulación y no se hizo ninguna prueba experimental, no fue necesario hacer ninguna inversión y las herramientas usadas como el AutoCAD y el Aspen, tenemos la ventaja de que la universidad nos proporciona las licencias para este tipo de programas, por lo cual no se presentaban obstáculos para la realización del proyecto. En tercer lugar, tenemos el plan de trabajo, que son las estrategias y acciones para el planteamiento y el desarrollo de los objetivos y la organización de las actividades. Los 6 objetivos que tenemos, bueno, el primero, el del diseño de los equipos en AutoCAD. Para este se descargó el software de AutoCAD, se buscaron referencias y se diseñaron los equipos. El segundo es la simulación en Console, se descargó el software también, se seleccionó el modelo, las variables y parámetros necesarias y se corrió una simulación para obtener resultados que fueron analizados posteriormente. En el objetivo 3, que es el sistema de control, se analizó el proceso para definir las variables a controlar, que fueron las mencionadas anteriormente, se buscaron los elementos de control apropiados y se crearon los lazos de control y se definieron las ecuaciones necesarias para el modelado. Para el objetivo 4, que fue la simulación en Aspen, se descargó el software igual que con los programas anteriores, se seleccionó el modelo, las variables y los parámetros necesarios y se obtuvo un reporte de resultados para su análisis. Para el objetivo 5, que es el diagrama de tuberías e instrumentación, se usó también el software de AutoCAD,
se nombraron todas las tuberías y equipos presentes en el proceso, se determinaron las válvulas a emplear y se nombraron los elementos del diagrama. El último objetivo, el de sustentabilidad. Para la sustentabilidad económica se hicieron análisis de mercado. Para la sustentabilidad social se condujeron entrevistas e investigación para conocer las tendencias sociales y demográficas. Y para la sustentabilidad ambiental se llevó a cabo un estudio de impacto ambiental enfocado al proceso de producción. Este fue el plan de trabajo establecido. Si se fijan, hay 16 actividades programadas y todas ellas se llevaron a cabo durante el transcurso del semestre. La mayoría de ellas fueron para una duración de entre 5 y 8 días, pero las partes más extensas, por ejemplo, la parte de la experimentación o simulación y resultados, para esas fueron de entre 2 a 3 semanas. Muy bien, para el desarrollo del proyecto, pues tenemos el proceso que se divide en 3 grandes secciones. El primero es la preparación, el segundo la saponificación y la tercera el terminado. Para la preparación, pues es la preparación de la solución que se va a emplear para la saponificación, tanto las soluciones previas como el jabón. Para la saponificación, pues se hicieron cálculos para el diseño del reactor y se considera una conversión estándar de 0.8. Por último, en la sección de terminado, el producto sale hacia los moldes y aquí es donde se hace el secado, el cortado y el envasado. Aquí se muestran algunos de los cálculos relevantes para el diseño del reactor, como lo son la capacidad calórica de la mezcla inicial, el volumen de la solución, las concentraciones molares de cada sustancia, la longitud del serpentín, el volumen del reactor y el diámetro del agitador. Para este reactor se eligió un agitador de paletas. Los cálculos detallados están en los anexos. Tenemos la simulación en COMSOL y para ello se siguieron estos pasos. Se creó un proyecto en blanco y se agregaron los parámetros necesarios para la simulación. Se seleccionó un componente 3D y se agregaron las variables necesarias. Se construyó la geometría y se integró el dominio giratorio. Se agregaron los materiales del reactor y de la masa jabonosa. Se seleccionó una física de transferencia de calor y también una física de maquinaria rotativa de flujo laminar para la mecánica de fluidos. Se agregó una física de ingeniería de reacciones y los parámetros necesarios, se construyó una malla y se eligió llevar a cabo la simulación en un estado estacionario. De aquí se obtuvieron los resultados que fueron analizados posteriormente. Después tenemos la simulación en Aspen, que sigue una metodología bastante similar a la de COMSOL, simplemente pues es una interfaz distinta. Y como pueden ver, se seleccionaron los materiales involucrados, el método, el bloque para unir las corrientes, el bloque de los diferentes equipos, en este caso el secador y el reactor. Se agregaron las líneas de materiales, se nombraron las corrientes y se agregaron parámetros cinéticos y propiedades para los diferentes equipos y se corrió la simulación para obtener resultados. Tenemos el apartado 5, que es la obtención de resultados. Y aquí se presentan resultados de las simulaciones obtenidas en COMSOL y Aspen y la explicación de los datos y gráficos obtenidos. Primero tenemos las de COMSOL Multiphysics y tenemos la sección de transferencia de calor y mecánica de fluidos. En las gráficas resultantes que están en la diapositiva que sigue, se pueden observar la distribución de temperaturas y esta fue muy equitativa debido a la combinación del agitador y el intercambiador de serpentinas. Esto asegura que la temperatura dentro del reactor se mantiene constante. Las gráficas de presión nos muestran que la presión más alta está en los interiores del reactor debido a las acciones de intercambiador y el agitador ocurriendo al mismo tiempo. Aquí tenemos las gráficas. La figura 4 nos muestra la distribución de temperaturas y la figura 5 nos muestra la distribución de presiones, tanto en paredes interiores como en exteriores. En la figura 6 tenemos los contornos isotérmicos y los efectos de velocidad, y en la 7 los efectos de la agitación, que es la mecánica de fluidos, en el interior del reactor. Después tenemos el apartado de reacción química. Aquí se llevaron a cabo 3 reacciones simultáneas, que son el ácido graso, el láurico, el oleico y el sebo de cerdo reaccionando con la sosa. Cuando vemos los resultados de las gráficas, podemos observar que en donde hay presencia del intercambiador de calor, las especies reaccionantes se consumen de una manera más rápida. Por lo tanto, se obtiene una cantidad de jabón en un periodo de tiempo más corto y es una cantidad mayor. Esto demuestra que el empleo del intercambiador de calor aumenta la eficiencia de la reacción.
Aquí tenemos la figura 8 y 9. La primera es la de reacción de ácido láurico con sosa y la segunda de reacción de sebo de cerdo con sosa. Estos son los resultados para el programa de Aspen. Aquí se obtuvieron los datos de los flujos en cada corriente de salida, composición, temperatura y presión de cada corriente y las fracciones vapor. La ventaja que tiene este software sobre COMSOL es que COMSOL más que nada arroja gráficos y aquí te da herramientas útiles para el análisis de los resultados. Al hacer una reacción exotérmica se puede ver un cambio de temperatura en la salida, de modo que la temperatura en el fluido a la salida del reactor será mayor. Además, desde que los fluidos se unen empiezan a reaccionar y por eso hay un leve aumento de temperatura. Aquí están los resultados. En la figura 10 podemos ver la temperatura en Kelvin y la presión de los flujos correspondientes. Y en la figura 11 la composición de los flujos del reactor. Bueno, para el secador se pueden observar cambios de temperatura y presión. Y para el balance de masa del secador se usaron las entalpías, pero el simulador pues ya proporciona herramientas para volverlo más sencillo. Aquí se alcanza a observar que queda una cierta cantidad de agua en el flujo final, por lo que nosotros recomendaríamos un reflujo en el proceso o aumentar la temperatura de entrada del aire seco. En la figura 12 tenemos la temperatura y presión de los flujos correspondientes al secador y en la figura 13 la composición de estos flujos. En conclusión, pues se diseñó un reactor de saponificación con un intercambio de serpentina y un agitador de paletas para la producción de jabón. Se hicieron cálculos detallados de todas las variables y parámetros requeridos para llevar a cabo las simulaciones y se propuso un sistema de control para el reactor de saponificación para controlar la altura, debido a que esta es la variable esencial para lograr un buen rendimiento. Se analizó la transferencia de calor que ocurre entre el intercambiador de calor y el reactor y se encontró que esto permite una distribución homogénea de temperaturas y además se favorece la conversión de los ácidos grasos, produciendo una mayor cantidad de jabón. Por medio del estudio de mercado y las cotizaciones se determinó que el proyecto fue económicamente viable. El estudio de impacto ambiental también nos arrojó que es ambientalmente sustentable y las tendencias sociales investigadas demostraron que es socialmente sustentable. Debido a que el producto de jabón es básico en la vida cotidiana de todas las personas, se considera que es un producto viable porque siempre existirá un mercado. Se requiere una inversión inicial fuerte, pero se recuperaría de manera rápida en los primeros años de operación. El estudio de impacto ambiental se planteó considerando que los residuos producidos no son clasificados como peligrosos. Se consideraron 5 etapas para este estudio: preparación del sitio, identificación del sitio, construcción, operación y abandono. El sumatorio total de las medidas de mitigación contra los impactos fue un resultado positivo. Por lo tanto, las medidas de mitigación propuestas son suficientes para contrarrestar los impactos. En la parte número 6 tenemos las referencias empleadas. La mayoría de ellos fueron libros y también pues, páginas de internet. Y en la última parte, que serían los anexos, se presentan los anexos para el diseño de reactor en AutoCAD, los cálculos para el volumen del reactor, detalles de las simulaciones en COMSOL y Aspen, los cálculos de los datos de control y el diagrama de instrumentación. Aquí tenemos el diseño del reactor en AutoCAD. En verde podemos ver el intercambiador y en rojo el agitador de paletas. Y aquí están las especificaciones de tamaño de nuestro reactor. En el anexo B se presentan cálculos para el volumen del reactor, como lo son las fracciones másicas, las concentraciones molares, el área de contacto del intercambiador y la capacidad calorífica de la mezcla inicial. En el anexo C tenemos detalles de la simulación en COMSOL, como lo son los parámetros que se introdujeron a la simulación o la construcción de la malla para el reactor. En el anexo D están los detalles de la simulación en Aspen 12. En la imagen 1 tenemos la selección del método, que en este caso fue el HYSR, y en la figura A3 tenemos el flowsheet del proceso. En el anexo E están los cálculos de lazos de control. Algunos de estos fueron la linealización por series de Taylor o la obtención de las funciones de transferencia. Y por último, en el anexo F tenemos el diagrama de instrumentación y tuberías para el reactor, donde se indicaron las válvulas y todas las líneas
y corrientes necesarias para el proceso. Gracias.